Y vamos a empezar la clase entonces. ¿Se está grabando? Bien. La clase pasada estuvimos hablando acerca de algoritmos y vamos a continuar con ello. Y ya de 6 a 8 vamos a tener la prueba de entrada. Es de entender de que la semana que viene, el martes es feriado, no va a haber clases. Bien, entonces empezamos de una vez. La clase pasada habíamos comenzado a desarrollar el tema de programación orientada hacia objetos. Eh, Esto está siendo utilizado hasta ahora y es el paradigma de programación más utilizado en el mundo del desarrollo de software y de la ingeniería de software del siglo XXI. Esto se da por el tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir con respecto al tiempo? Digamos que cuando surgieron el siglo pasado las computadoras eran aparatos muy caros, eran aparatos que valían de $1.000.000 para adelante. Pero a partir de la década de los 90, cuando aparecen las primeras computadoras y se masifica el uso de las computadoras personales, ya que el costo baja ostensiblemente y por otro lado la potencia de cada uno de estos microcomputadores aumentó considerablemente. Entonces se dan otras, otras formas de trabajo. Antes era, como habíamos comentado en la clase pasada, la información, datos de entrada, qué cosa, qué cambios tiene que tener ese dato o qué cálculos se tienen que hacer con esos datos para llegar a una salida, a un output. ¿Está bien? Entonces, había muy poca intervención de las personas. Eso no quiere decir de que no se use, se usa. Por ejemplo, los exámenes de admisión es la calificación es un proceso en el cual se ingresan las datas que son las respuestas de los alumnos y se obtiene como resultado final el, un, orden de mérito. Entonces, pero ahora la programación o las necesidades son de que haya un contacto entre personas, o sea que la, los procesos no sean únicamente enteramente data que entra a una caja negra donde no sabíamos qué hacíamos o lo que se hace y luego sale una salida más o menos fija. Ahora la idea es, entran datos, pero esos datos son, son variables porque se basan en la interacción entre dos o más objetos. Habíamos visto varios ejemplos en la clase pasada, por ejemplo, cajero automático, bibliotecaria, entre nosotros mismos, entre alumnos y profesores, son interacciones, o por ejemplo, el coche y el chofer, ¿no? Entonces es otra interacción. Actualmente los autos, muchos aparatos tienen en realidad su computadora y esa computadora actúa de acuerdo a los mensajes que va recibiendo. Entonces, la comunicación es a través de objetos, ¿cierto? Al contrario de la programación procedimental que enfatiza en los algoritmos, la programación orientada a objetos enfatiza en los datos que comienzan a variar. Intenta ajustar la programación orientada a objetos, intenta ajustar el lenguaje al problema. La idea es diseñar formatos de datos que se correspondan con las características esenciales de un objeto. La idea fundamental de los lenguajes es combinar en una única unidad o módulo tanto los datos como las funciones que operan sobre esos datos. Tal unidad se llama un objeto, que habíamos comentado. Las funciones de un objeto, entonces
Cuando hablamos de un objeto, hablamos de que tiene una identificación, tiene datos, y la entrada hacia los datos se da a través de funciones, ¿no? Se accede a los datos y devuelve un valor. Ahora observen que no se puede acceder a los datos directamente. Los datos están ocultos, de modo que están protegidos de alteraciones accidentales. Normalmente los datos son privados para objetos, es información privada. Es como nosotros mismos, hay información que nosotros podemos hacer pública, por ejemplo, nombre, DNI, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero hay otras informaciones que son privadas, por ejemplo, el sueldo, las chicas la edad, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, no son datos que se tengan como públicos, porque no se debe de modificar. Entonces, los datos están encapsulados en una única entidad, que es el objeto. El encapsulamiento de datos y la ocultación de los datos son términos claves en la descripción de lenguajes orientados hacia objetos. Entonces, aquí tenemos los objetos son datos, funciones miembros que son métodos, función miembro que son métodos también. Y observen por qué pone dos veces función miembro, porque algunas funciones son privadas también, quiere decir de que nadie puede tener acceso a ellas, pero otras funciones son públicas. A través de las funciones públicas es de que un objeto se comunica con otros objetos, ¿correcto? Entonces tenemos estas relaciones entre objetos. Y habíamos comenzado a hablar sobre abstracción, encapsulado de datos, en fin. Abstracción, ¿qué cosa es? Un coche es una combinación de diferentes partes. Motor, carrocería, 4 ruedas, 5 puertas, etc. Un coche es un concepto común para diferentes tipos de coche. Fabricante, por ejemplo, es marca, es una característica. Luego tenemos encapsulación de datos, de agrupar datos y operaciones bajo una misma unidad de programación. Los objetos, mencionamos la clase pasada, se agrupan como clases. Esto quiere decir de que las clases contienen la estructura de un objeto. Una clase va a decir, este objeto consiste de nombres, edad, por ejemplo, la clase persona. La clase de persona consiste de DNI, nombre, dirección, profesión, edad, que son, habíamos comentado en la clase pasada, atributos estáticos. Realmente no cambian. Nombre, DNI, eso no cambian. Pero también hay atributos dinámicos, por ejemplo, la edad, ¿qué otra cosa más tenemos que cambia con el tiempo? Presión sanguínea, por ejemplo, altura de ustedes que están desarrollándose, entonces en algún momento eso se vuelve un dato estático, pero normalmente en los jóvenes es un dato dinámico, es un dato que va a cambiar con el tiempo. Sueldo también es algo que no es completamente estático porque depende de varias variables. Entonces hay varias cosas así, ¿no? Entonces eso tiene como la estructura de la clase. Y cuando se habla de un objeto, por ejemplo, Juan es un objeto de la clase persona. Entonces, tiene todas esas características. ¿Está bien? Observen de que la ocultación o la encapsulación se hace a través de lo que conocen cuando se define la clase. Se dice, este dato va a ser
privado, este dato va a ser público, este dato por lo tanto va a estar oculto. Pero cuando tienen datos privados o datos ocultos, tienen que definir una función que acceda a esos datos y que desde el exterior también accedan a esa función. El diseño de un programa contiene los siguientes casos: identificar los objetos, agrupar en clases a todos los objetos que tengan características y comportamientos comunes, identificar los datos y operaciones de cada uno de los datos, identificar las relaciones que pueden existir entre las clases. Las relaciones permite especificar qué cosa existe, qué cosa hace una clase a otra clase, o qué se hace una clase a sí misma, o los objetos cómo reaccionan. Entonces, un objeto es un elemento individual con su propia identidad, por ejemplo, un libro, un automóvil o una persona, como decía. Puede describir las propiedades genéricas de un ejecutivo de una empresa, mientras que un objeto representará un ejecutivo específico. Entonces, el objeto es una instancia de la clase que define la estructura que va a tener las características, ¿no?, que va a tener cada elemento, cada objeto de esa clase. En general, una clase define los datos que se utilizan. Una clase describe un objeto. En el sentido estricto de programación, una clase es un tipo de datos. Diferentes variables se pueden crear de este tipo. En programación orientadas a objetos, estos se llaman instancias, claro, los objetos. Los términos objeto e instancia se utilizan frecuentemente como sinónimos. Una instancia, un individuo, una ocurrencia de la clase, ¿no? Si una variable de tipo carro se declara, se crea un objeto carro, que es una instancia de la clase carro. Hay que tener un poquito de cuidado con esta notación. Normalmente, las clases, cuando definen una clase, la primera letra es mayúscula. Por ejemplo, yo defino la clase persona, pero cuando me refiero a un objeto de esa clase, la primera letra es minúscula. Entonces, Juan, por ejemplo, que es un objeto de la clase persona, va a empezar con J minúscula. ¿Bien? Las operaciones en definirse en los objetos se llaman métodos. Cada operación llamada por un objeto como un mensaje al objeto que utiliza un método específico para procesar la operación. En el diseño de programas orientados a objetos se realiza en primer lugar el diseño de las clases. Lo que se hace es un diagrama muy grande en donde se especifican cuáles son las clases. Entonces, yo pongo mi diagrama de clases, que es definir las diferentes clases que yo tengo. Por ejemplo, en un sistema universitario, vamos a ver acá, yo puedo decir aquí, esta es la clase de profesor. La clase profesor. Otra clase que podríamos tener, la clase alumno. En un sistema alumno, póngalo aquí alumno, curso. Curso. La clase curso. La clase aula. En un sistema aula,
Bueno, ¿qué más podríamos tener? Entonces, por lo menos aquí tienen en un sistema académico 4 clases. Entonces, la idea es cómo se relacionan entre ellas. Y una vez que tenemos identificadas las clases, nosotros decimos, en el contexto de la solución de este problema, qué características va a tener esta clase, cuáles van a ser sus atributos y cuáles van a ser sus métodos. Algunos también le ponen responsabilidades. Lo mismo para alumno, lo mismo para curso, lo mismo para aula. Y después se comienza a decir, bueno, ¿cuál es la interacción entre las clases? ¿Cómo está relacionado el alumno con el curso? ¿Cómo está relacionado el profesor con el alumno? ¿Cómo está relacionado el alumno con el aula? Algunas veces podría no existir una relación directa entre dos clases, pero por ejemplo, curso y aula tienen que estar. Por ejemplo, aula no necesariamente está relacionado con profesor, ¿no? Aunque el profesor diría, bueno, yo dicto tal curso y ese curso dice tal aula. Entonces, indirectamente hay una relación, ¿no? En, bueno, aquí pones un programa de dibujo, nosotros decimos un programa de un sistema académico tiene esas características. Las definiciones de clases incluyen una descripción de operaciones que son permisibles, o sea que están permitidas para cada clase, tales como desplazamiento de un círculo, rotación de una línea. El diseño de clases fiables puede ser una tarea difícil. Efectivamente, es una tarea difícil, es ya el análisis. Y ustedes tienen que ver cómo adaptarlo. Ahora, dice aquí, los fabricantes de software proporcionan numerosas bibliotecas de clases, incluyendo bibliotecas ya diseñadas para simplificar la creación de programas para entornos como Windows, Linux, Macintosh o Unix. Bien, vamos a borrar esto y continuamos. Objetos. Los objetos es el centro de la programación orientada hacia objetos. En realidad, aquí es discutible porque podríamos decir de que lo que nos vamos a centrar más es en bueno, en definir las clases. ¿Y los objetos para qué? Nosotros tenemos que los objetos pueden mandar mensajes. Entonces nosotros podríamos decir, un diagrama de, de comportamiento. Entonces, ¿cómo se comunican con otros objetos? Eh, Se intenta descubrir, implementar los objetos que juegan un rol en el dominio del problema y por lo tanto, y en consecuencia, el programa. Entonces, la idea mayormente es el objeto, qué mensajes manda y cómo se da eso en la línea del tiempo. Entonces, cada uno de los objetos se hace lo que le llaman un diagrama de comportamiento o de seguimiento. Bien. Un objeto no necesariamente ha de realizar algo concreto tangible. Puede ser también totalmente abstracto y también puede describir un proceso. Por ejemplo, un partido puede ser descrito como un objeto. Pueden ser los jugadores, el entrenador, la puntuación. Nosotros vemos un objeto o una clase, por ejemplo, el objeto mat. Mat es como una especie de objeto que les permite realizar diferentes operaciones de tipo matemático. Entonces, y eso está presente. Entonces, no tenemos instancias de eso, de los objetos. ¿Dónde buscamos los objetos? Los recursos humanos, por ejemplo, empleados, estudiantes, clientes, vendedores, socios, en colecciones de datos que tienen ahí.
en tipos de datos definidos por el usuario, hora, números complejos, puntos del plano, puntos del espacio, ángulos y lados, elementos de computadoras, ahí tenemos objetos, menús, ventanas, objetos gráficos, objetos físicos también pueden ser ellos componentes de videojuegos, todos ellos son objetos. Pero ¿a qué clase pertenecen? Eso lo tienen que ver, ¿no? La correspondencia entre objetos de programación y objetos del mundo real es el resultado eficiente de combinar datos y funciones que manipulan esos datos. Los objetos resultantes ofrecen una mejor solución al diseño del programa que en el caso de los lenguajes orientados a procedimientos. Un objeto se puede definir desde el punto de vista conceptual como una entidad individual de un sistema y se caracteriza su estado y su comportamiento. El estado es lo mismo que los atributos. Un objeto es una entidad que posee un conjunto de datos y un conjunto de operaciones. Ese conjunto de datos y ese conjunto de operaciones, algunos datos pueden estar ocultos, algunas operaciones también, y las operaciones definen las interfaces que debe de tener con otros objetos que también están en el sistema. Bien. Una forma de representar objetos es un lenguaje que se llama UML, es por sus siglas en inglés. Lenguaje de modelamiento unificado, Unified Modeling Language, ¿correcto? Entonces, es un lenguaje de modelamiento unificado. Entonces, las clases se comportan como bueno, aquí tienen un objeto de la clase X, un rectángulo con 3 divisiones. La primera división, la parte superior, les indica una característica esencial que identifica plenamente a ese objeto. Por ejemplo, en el caso de personas, el DNI identificaría muy bien a ese objeto. El segundo casillero está dado por los atributos, tanto estáticos como dinámicos. Ahí van el segundo casillero. Y en el tercer casillero se representan las funciones, qué funciones se tienen. Entonces, esa es la primera anotación completa de un objeto. Y la notación B es un objeto, notación reducida de un objeto. Por ejemplo, un objeto, Juan, ¿qué clase? Clase persona. Entonces, solamente así lo ponen, es una forma abreviada. Por ejemplo, ahí tiene un objeto Toyota de la clase carro, un objeto McCoy de la clase persona. Los objetos son miembros de clases. En esencia, una clase es un tipo de datos. Bueno, es un tipo de datos, pero es un tipo de datos complicado, complejo, porque los tipos de datos que inicialmente vemos son simples, ¿no? Por ejemplo, enteros reales, booleanos, de caracteres, en fin, esos son tipos de datos. Pero la clase es un tipo de dato que contiene datos y funciones. O sea, no solamente va a obtener datos, sino también métodos, los métodos que definen las funciones. Una clase puede contener muchos objetos y es preciso definirla, porque aunque su definición no implica creación de objetos. Una clase es por consiguiente una descripción de un número de objetos similares. Madonna, Sting, Prince, Juanes, Carlos Vives son miembros o objetos de la clase músicos de rock, por ejemplo. Son objetos, un objeto concreto. Juanes o Carlos Vives son instancias de la clase
músicos de rock. Aquí no, bueno, estamos, el Johannes lo pone como de esta forma, ¿no? No respeta el convenio de mayúsculas en esta parte. Entonces, una clase es una descripción general de un conjunto de objetos similares. Todos los objetos de una clase comparten los mismos atributos, datos y las mismas operaciones. Una clase encapsula las abstracciones de datos y operaciones necesarias para describir una entidad u objeto del mundo real. En UML se representa el nombre de la clase, atributos, métodos, y observen, aquí le está poniendo un cuarto elemento, una cuarta que se ha visto. Y si ustedes observan aquí carro, marca, modelo, año de la matrícula, potencia, y los métodos son acelerar, frenar, girar, en fin, esos son métodos. Ahora, aquí ha puesto una cuarta. ¿Por qué utiliza las tres primeras? Las tres primeras son utilizadas porque los lenguajes de programación orientados hacia objetos implementan los tres primeros casilleros. El cuarto casillero no es implementado. Se ponen, hay excepciones, por ejemplo, que cuando no es posible utilizarlo, pero eso no es implementado. Otra, lo más importante es lo que le llaman responsabilidades. La clase carro, ¿qué responsabilidades tiene? Tiene que tener tal cosa, ¿no? O nombre de la clase, aquí clases persona, carro y avión, no sé, es una notación abreviada. Entonces, no sé, esto normalmente con 4 casilleros lo van a ver en diseños de sistemas, pero cuando quieran implementar algo, eso se ve con los 3 primeros casilleros, como se indica aquí. En UML se representa de esa forma: nombre, edad, peso, altura, correr, dormir. Observen. Nombre, altura, peso, edad, jugador de baloncesto. Peso, edad, saltar. Podrían poner un cuarto casillero con responsabilidades. El siguiente aspecto que tenemos de la programación orientada hacia objetos es el de herencia. Probablemente esta es la característica esencial que tienen los programas o la forma de paradigma de programación orientada hacia objetos. La idea de clases conduce a la idea de herencia. Clases diferentes se pueden conectar una con otra de modo jerárquico, como ya se comentó anteriormente, con las relaciones de generalización y especialización. En nuestra vida diaria se utiliza el concepto de clases divididas en subclases. La clase animal se divide en anfibios, mamíferos, insectos, pájaros, etc. Y la clase vehículo en carros, motos, camiones, buses, etc., ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea esencial? La idea esencial y que implementan muchas personas es generar una clase universal, una clase que contiene muchas características o pocas características, y a partir de esas características de esa clase, entonces establecer subclases más especializadas. Pero al establecer subclases más especializadas, significa que hereda, observen, no tienen que volver a programar lo que ya tenía la clase padre o la clase de donde se está derivando. Entonces, yo puedo poner una clase, vamos a poner acá, una clase persona. Persona.
persona. ¿Qué datos tiene? Por ejemplo, DNI, nombre, voy a hacerlo solamente con atributos. ¿Y qué otro dato puedo tener? Y domicilio. Domicilio y teléfono. 4 datos. 4 datos que tiene la persona. Entonces, luego yo trabajo con un sistema y digo, aquí hay 2 subclases, hasta 3 o 4. Profesor. Y también alumno. Y también vamos a poner PA. Personal administrativo. Observen los 3 que están en el elemento de abajo en la segunda columna, o sea, el personal administrativo, el profesor y el alumno, son personas. Entonces, ellos heredan todo lo que se haya programado, todo lo que se haya puesto para esta clase persona, porque esa clase persona es una entidad muy, muy general. Entonces, en nuestro sistema académico, FIE, digamos, entonces tenemos estos 3 tipos de objetos, estos 3 tipos de subclases, y cada uno de ellos hereda esos datos y sus funciones también, sus funciones de persona. Podría ser hablar, correr y caminar, por ejemplo. Son 3 elementos, ¿no? Pero el profesor hereda todo de persona, pero a su vez, como es una subclase, va a poner más cosas dentro de él. O sea, va a adicionar cosas, por ejemplo, el método enseñar. ¿Bien? Un dato, ese es un método, pero también necesitamos algunos datos. Por ejemplo, título profesional o profesión, entonces que no el alumno o no lo tiene el personal administrativo. Entonces, cada uno de estos 3 elementos heredan los datos básicos de una persona, pero adicionan algo más, o sea, adicionan un elemento diferente, y a eso es lo que se llama la herencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el mundo real? De que hay muchas compañías de software que dejan clases abiertas, o sea, clases definidas. Dicen, esta clase tiene las siguientes funciones y las funciones son tal, tal y tal que tienen tal objetivo. Entonces yo, como soy un programador, me agarro esa clase y creo una subclase porque yo pienso que le faltó tal cosa. Entonces, ahí estamos aplicando el principio de herencia. Entonces, las clases diferentes se pueden conectar unas con otras de modo jerárquico. La clase animal, por ejemplo, hay una clase animal que podría ser persona, entonces tiene sus características, y anfibios es algo, mamíferos es otro, insectos es otro, tienen cosas muy particulares cada uno de ellos, en cada uno de ellos, inclusive dentro de ellos nosotros podemos seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, un alumno puede ser
un alumno de pregrado o un alumno de posgrado. Entonces, tenemos eso, ¿no? Entonces, un alumno puede tener a su vez otras subclases, ¿no? Entonces, no hay problemas. En vehículos, por ejemplo, ustedes pueden tener vehículos, autos, motos, camiones, buses, ¿no? Y cada uno de ellos es un vehículo, pero y tiene características simples, ¿no? Por ejemplo, número de matrícula, ¿qué otra característica general de un vehículo? Color, largo, ancho, en fin, cosas así puede tener, pero cuando van a lo específico, pueden decir, tiene marca, número de ruedas, en fin, ¿no? Las características que definen a un vehículo. Cada subclase tiene sus propias características aparte de las clases, de las características que heredan. Vamos a borrar este dibujo y vamos a avanzar. Ahí tienen una herencia en representación y está puesto hacia arriba. La flecha está dirigida hacia arriba. Indica que mamífero hereda características de animal, de la clase animal. El caballo hereda características de un mamífero. El caballo es un mamífero. El mamífero es un animal. Caballo es ¿no? Es ese objeto. Rana es un anfibio. Como anfibio es un animal, ¿no? Serpiente hereda de reptil y reptil hereda de animal, ¿no? Entonces son cosas así. Observen, todos ellos heredan algo, ¿no? ¿Qué es lo que permite la herencia? La herencia lo que permite es la reusabilidad del software. Porque una vez que ustedes tienen una clase y esa clase se puede usar mediante herencia y todo lo demás, esa clase, ese código queda fijo y se trabaja con él mismo. El concepto de herencia entonces proporciona una extensión al concepto de reusabilidad. Un programador puede construir una clase existente y sin modificarle, añadir competencias y propiedades adicionales a ellas, ¿correcto? Y esto se consigue derivando una nueva clase de una ya existente. La nueva clase heredará las características de la clase antigua, pero es libre de añadir nuevas características propias, o sea, nuevos datos y nuevas funciones o nuevos métodos. La facilidad de reutilizar o reusar el software existente es uno de los grandes beneficios de la programación orientada a objetos. Muchas empresas consiguen con la reutilización de clase en nuevos proyectos la reducción de los costos de inversión en sus presupuestos de programación. En esencia, ¿cuáles son las ventajas de la herencia? Primero, se utiliza para consistencia y reducir código. No se tiene que volver a escribir el mismo código una y otra vez. Las propiedades comunes de varias clases solo necesitan ser implementadas una vez y solo necesitan modificar una sola vez si es necesario. El concepto de la abstracción de la funcionalidad común está soportada. El otro aspecto es la propiedad del polimorfismo. Poli significa siempre varios, morfismos, varias formas de leer o de actuar, sobre todo formas de actuar de una misma función y
que lo hace de una forma diferente, dependiendo, ¿no? Y es función del objeto sobre el que se aplica. En la práctica, el polimorfismo significa la capacidad de una operación de ser interpretada solo por el propio objeto que lo invoca. Desde un punto de vista práctico de ejecución del programa, el polimorfismo se realiza en tiempo de ejecución, ya que durante la compilación no se conoce qué tipo de objeto y por consiguiente qué operación ha sido llamada. Vamos a tratar de ilustrar estos dos conceptos. Observen que ven, no sé si van a poder ver esto. Este es el bloc de notas. ¿Lo ven? ¿Me avisan, por favor? ¿Ven el bloc de notas? No, profesor. ¿Sí? No, profesor. Vamos a... Voy a dejar de compartir y les voy a compartir. Ahora sí ven la separata, ¿no? Ahora vamos a ver. ¿El bloc de notas lo ven ahorita? ¿Ahora sí? Sí, profesor. Sí, sí. Sí se ve. Entonces, si usted observa el bloc de notas es algo muy simple, ¿no? Entonces ustedes ven para qué servirá. Y entonces observen, aquí tiene archivo, abrir, guardar, etcétera, edición, formato, ver, ayuda, ¿correcto? Sin embargo, eso es lo mismo que tiene el PowerPoint. Observen, cuando yo pongo información, nuevo, abrir, guardar, guardar como, imprimir, compartir, cerrar, etc. ¿No es cierto? Tiene inclusive imprimir, guardar, guardar como. ¿Qué quiere decir? Lo que significa es de que Windows es para nosotros la ventana principal, la que está, digamos, en la cúspide. Y todo lo demás, y ese es el Notepad, y todo lo demás ha sido heredado. ¿Cómo ha sido heredado? Se les ha dado funcionalidades diferentes y se ha modificado. Pero se ha modificado ligeramente de acuerdo a las necesidades. Observen, este es archivo, etcétera, etcétera, ¿correcto? Sin embargo, por ejemplo, yo puedo poner aquí, voy a poner Word, que es un procesador de texto, y con respecto al polimorfismo, esto lo ven, ¿no? Lo de Word, ¿sí? Bueno. Se ve, profe. Del Word también es exactamente igual como si fuese el PowerPoint. O sea que es otra ventana también a la que se le ha dado o se le ha modificado las funcionalidades con las que venía. Entonces, todos ellos están utilizando el mismo software. Sin embargo, ¿qué significa el polimorfismo? Eso es con respecto a la herencia, ¿no? De que heredan de una ventana específica. ¿Y qué significa el polimorfismo? De que de acuerdo al objeto que estamos usando, reacciona de acuerdo a lo que se pretende. Por ejemplo, en todos ellos tiene guardar, guardar como, imprimir, etcétera, ¿no es cierto? Y tanto en PowerPoint, en Excel, en Word, etcétera, etcétera, tienen el imprimir o el guardar como. Eso es el polimorfismo, una misma función, pero que reacciona de acuerdo al objeto que se está utilizando. ¿Entienden? O sea, el objeto que está llamando. Voy a dejar esto, voy a cerrar esta ventana, cerrar. ¿No? Este es el Word, lo cierro. Entonces, y aquí tienen algo, ¿no? De que algunas cosas se han cambiado, diseño, de acuerdo a lo que pide el programa.
Algunos son más aquí tienen esto, no hay ninguna dificultad, es lo mismo que antes, pero cuando hablamos de imprimir, va a imprimir de acuerdo a lo que indica el PowerPoint, lo establecido. Entonces, continuamos, aquí estamos con el polimorfismo. Bien. Polimorfismo. Ahora sí lo van a entender mejor. Es la propiedad de que un operador o una función actúen de modo diferente en función del objeto sobre el que se aplica. Entonces, el imprimir en el concepto de Windows va a depender del objeto que se está imprimiendo. Si es Word, si es Excel, si es PowerPoint. ¿Está bien? Entonces, en la práctica, el polimorfismo significa la capacidad de una operación de ser interpretada solo por el propio objeto que lo invoca, ¿cierto? Desde un punto de vista práctico de ejecución del programa, el polimorfismo se realiza en tiempo de ejecución, ya que durante la compilación no se conoce qué tipo de objeto y por consiguiente qué operación ha sido llamada. Pero sin embargo, es muy importante. La propiedad del polimorfismo es aquella en que una operación, piensen en la operación imprimir o en la operación save as, guardar como, tiene el mismo nombre en diferentes clases, pero se ejecuta de diferentes formas en cada clase. ¿Me entienden, no? Así, por ejemplo, la operación de abrir se puede dar en diferentes clases. Abrir una puerta, abrir una ventana, abrir un periódico, abrir un archivo, abrir una cuenta corriente en un banco, abrir un libro. Entonces, la operación es abrir, ¿no? Pero implica una operación ligeramente diferente, aunque tiene el mismo nombre en todos ellos. Entonces, abrir. El polimorfismo es la propiedad de una operación de ser interpretada solo por el objeto al que pertenece, ¿no? Existen diferentes formas de implementar el polimorfismo y variedad dependiendo del lenguaje de programación. Entonces, la herencia y el polimorfismo son las dos características más importantes dentro de la programación orientada hacia objetos. El programador de concepto y características de un algoritmo. El programador de computadores, antes que nada, una persona que resuelve problemas. Por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. Nos referimos a la metodología necesaria para resolver problemas mediante programas, concepto que se denomina metodología de la programación. El eje central de esta metodología es el concepto de algoritmo. Un algoritmo es un método para resolver un problema, aunque la popularización del término ha llegado con el emprendimiento del área informática. Algoritmo proviene del árabe Mohamed al-Khwarizmi. Aquí hay la traducción del latín del apellido de la palabra algoritmo derivó posteriormente en algoritmo. Euclides, y que inventó un método para encontrar el máximo común divisor de los números, se considera con al-Khwarizmi el otro padre de la algorítmica, ciencia que trata de los algoritmos, porque estableció un método, pero iterativo. Niklas Ward, algoritmos más estructuras de datos igual a programas, significando que solo se puede llegar a realizar un buen programa con el diseño de un algoritmo y una correcta estructura de datos. Entonces, concepto y características de un algoritmo. Tenemos un problema, diseño del algoritmo, y un programa de computadora.
Los pasos para la resolución de un problema son diseño del algoritmo que describe la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conducen a la solución de un problema dado. Análisis del problema y desarrollo del algoritmo. Expresar el algoritmo como un programa en un lenguaje de programación adecuado, es la fase de codificación. Ejecución y validación del programa por la computadora. Muchas veces no hacemos el diseño del algoritmo, nos contentamos o trabajamos con lo que se conoce como la programación. Las características fundamentales que debe cumplir todo algoritmo. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Exactitud, no puede ser no puede ser impreciso. Más o menos, echarle más o menos, eso no vale. Un algoritmo debe estar bien definido. Si se sigue un algoritmo 2 veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez, siempre y cuando se tenga el mismo conjunto de datos. Si no son los mismos, si son diferentes tipos de datos, podemos obtener otra respuesta. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe terminar en algún momento. Esto de aquí, el algoritmo finito, ya está un poco en duda, porque hay algoritmos que se ejecutan continuamente. Los cajeros de los bancos, los cajeros automáticos, establecen un algoritmo infinito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre están prendidos y están en un ciclo. Y son activados y comienzan su ciclo, terminan eso y luego siguen funcionando. O sea, no acaban. Los algoritmos que podríamos decir en algunas plantas de energía eléctrica o de agua, las cosas que se hacen ahí, tienen que no pueden terminar nunca, ¿no? O sea, debe ser un servicio continuo. Aquí, cuando se dan problemas, los problemas siempre definen algoritmos y siempre en una forma finita. Un cliente ejecuta un pedido en una fábrica. La fábrica examina en su banco de datos la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. Caso contrario, rechazará el pedido. Pide redactar el algoritmo. Entonces tenemos lo siguiente. Los pasos del algoritmo. ¿Cuáles son? Inicios, leer el pedido, examinar ficha del cliente. Cliente solvente, aceptar pedido, caso contrario, rechazar pedido y fin. Observen, son pasos que se dan en un orden, que no pueden ser puestos de otra forma, ¿no? Algunas cosas podrían ser mejor. Por ejemplo, inicio, ¿por qué no examinar primero la ficha del cliente? ¿Por qué no hacer el 3 antes del 2? Por ejemplo, ¿alguien me puede decir por qué no hacer el 3 antes del 2? Porque no sé quién es el cliente, ¿no? Cuando lee el pedido, recién puedo tener la codificación de qué cliente le estoy hablando. Entonces, ahí puedo ver con la ficha del cliente, su DNI o su código interno que yo tenga, si el cliente es solvente o no. Entonces, muchas cosas nos parecen inocentes, pero tienen una razón de ser. Se desea diseñar un algoritmo para saber si un número es primo o no. Un número es primo si solo puede dividirse por sí mismo y por la unidad. Es decir, no tiene más divisores que él mismo y la unidad. Por ejemplo, no son primos, ya que son divisibles por números distintos a ellos mismos y a la unidad.
Así 9 es divisible por 3, 8 lo es por 2, etc. Entonces el problema pasa por, o la solución del problema pasa por dividir por 2, 3, 4, etc. Inicio. Poner x igual a 2. X es una variable que representa los divisores del número que se busca n. Dividir n por x. Si el resultado es entero, entonces n no es número primo y finalizar, bifurcar al punto 7. Caso contrario, continúa el proceso. Sumar 1 a x. ¿Tenemos esto? Si x es igual a n, entonces n es un número primo. En caso contrario, bifurcar al paso número 3, ¿no? Ese es el algoritmo. Por ejemplo, si n es 131, los pasos anteriores serían inicio. Esto es lo que se llama un debugging o un seguimiento. Muchas veces lo que se hace en el debugging, perdón, quería hacer una anotación. Aquí. Se pone número x, n. Entonces, cuando se hace un debugging, se hace un seguimiento. N es 131. X es igual a 2. 131 o n entre x. Entero. Entero. Este es entero. No. 131 entre 2 no es entero. No es entero. Se continúa el proceso. Entonces x toma el valor de 3. Como x no es 131, x igual a 131, no. Se continúa el proceso. Y vemos si 131 entre 3 no es entero. No. Entonces x igual a 4. Entonces, el debugging significa hacer el seguimiento línea por línea de nuestro algoritmo o de nuestro programa. Vamos a borrar esto. Otro ejemplo.
Realizar la suma de todos los números pares entre 2 y 1000. El problema, una de las cosas importantes es de que se debe entender muy bien cuál es el problema. Y en este caso consiste en sumar los números 2 más 4 más 6 más 8 más 1000. Y utilizamos suma y números, variables serán denominadas más tarde para representar las sumas sucesivas. La solución se puede escribir con el siguiente algoritmo: establecer suma 0, establecer número a 2, sumar número a suma, incrementar en 2 unidades y chequear. Una computadora no tiene capacidad para solucionar problemas más que cuando se le proporcionan los sucesivos pasos a realizar. Estos pasos sucesivos que indican las instrucciones a ejecutar por la máquina constituyen, como ya conocemos, el algoritmo. La información proporcionada al algoritmo constituye su entrada y la información producida por el algoritmo constituye su salida. Los problemas complejos se pueden resolver más eficazmente con la computadora cuando se rompen en subtemas que sean más fáciles de solucionar que el original. Es el método de divide y vencerás, mencionado anteriormente, y que consiste en dividir un problema complejo en otros más simples. Así, el problema de encontrar la superficie se puede dividir en 3 subproblemas más simples o subproblemas. Superficie y longitud de la circunferencia. Observen, hay métodos: entrada de datos, cálculo de superficie, cálculo de longitud, salida y resultado, ¿no? Entonces, 3 cosas, ¿no?, que se hacen. Entrada radio es una descomposición que hacemos, una descomposición jerárquica. Calcular superficie y longitud y escribir resultados. Este es el subproblema de radio, calcular de esta forma. Ahora, los lenguajes de programación tienen incorporado el valor del número pi por si acaso, y eso se tiene que verificar o ver, ¿no? Por ejemplo, en C++, que vamos a usar a partir de la siguiente semana, es mat.pi. Representación diagrama de flujo. Tras los pasos anteriores, diseño descendente y refinamiento por plazos precisos, representar el algoritmo mediante una determinada herramienta de programación. Hay varias herramientas de programación, pero la más común es el diagrama de flujo. El pseudocódigo muy poco lo usan, y los diagramas de Nisser-Schilderman menos todavía. Refinamiento de clases. Escritura del algoritmo. Recordemos que un algoritmo es un método conjunto de reglas para solucionar un problema. En cálculos elementales, estas reglas tienen las siguientes propiedades: deben ir seguidas de alguna secuencia definida de pasos hasta que se obtenga un resultado coherente. Solo puede ejecutarse una operación a la vez. El flujo de control usual de un algoritmo es secuencial. Consideramos, bueno, el algoritmo no solamente se aplica para resolver problemas de computación, sino el algoritmo es toda una metodología para muchas situaciones. Por ejemplo, ¿qué hacer para ver la película de Harry Potter? La respuesta es muy sencilla y puede ser descrita en forma de algoritmo general de modo similar: ir al cine, comprar una entrada, ver la película y regresar a casa. Pero esa es por ejemplo, este algoritmo no contempla cosas como, por ejemplo, no pudo comprar la entrada. Entonces, es un refinamiento sucesivo. Inicio: ver la cartelera de cines en el periódico. Si no proyectan
Harry Potter, entonces decidir otra actividad y finalizar, o sea, bifurcar al paso 7. Si no, ir al cine. Fin. Si hay cola, entonces ponerse en ella. Mientras haya persona, avanzar en la cola. Fin. Y 5. Si hay localidades, entonces comprar una entrada. Pasar a la sala, localizar la butaca. Mientras proyectan las películas, ver la película y mientras 5 abandonar el cine. Si no hubiese pasado eso, regañar y irse, pues, ¿no? Volver a casa, ¿no? Entonces, son formas como un poco algorítmica lo que nosotros habíamos puesto aquí con una refinación. Aquí observan que hay algunas palabras que se han escrito en negritas y otras no. Mientras, si no, etc. Las palabras describen las estructuras de control fundamentales y procesos de toma de decisión en el algoritmo. Estas incluyen los conceptos importantes de selección, que son expresadas mediante if, then, else, y de repetición. Mientras, hacer o a veces repetir hasta, iterar hasta fin de iteración, o en inglés while, do y repeat until, que se encuentran en casi todos los algoritmos, especialmente en los de procesos de datos. La capacidad de decisión permite seleccionar alternativas de acciones a seguir o bien la repetición una y otra vez de las operaciones básicas. Bueno, esto está repetido. Otro aspecto que considera es el método elegido para describir los algoritmos. Empleo de indentación o poner sangrías o justificación en escritura de algoritmos. En la actualidad es tan importante la escritura de programa como su posterior lectura. Ello se facilita con la indentación y las acciones interiores a las estructuras fundamentales citadas. Ahora, eso lo hacemos para nosotros poder leer y ver bien ese algoritmo. Pero en el momento de la implementación se debe de mantener también esa buena práctica, aunque los lenguajes de programación no les interesa si ustedes ponen su programa en una sola línea o en 2 líneas o lo hacen en forma ordenada. Pero una buena práctica de programación es pues sencillamente poner, usar indentación también con el lenguaje de programación. Inclusive algunos lenguajes o algunos ambientes de programación definen específicamente cómo debe hacerlo. Para terminar estas consideraciones iniciales sobre algoritmos, describiremos las acciones necesarias para refinar el algoritmo objeto en nuestro estudio. Para ello, analicemos la acción, localizar las butacas. Observen de que puede ser un elemento, ¿no? Entonces, si los números de los asientos están impresos en la entrada, la acción compuesta se resuelve con el siguiente algoritmo. Y si no es eso, ¿qué es lo que se hace? Inicio. Caminar hasta llegar a la primera fila de butacas. Repetir, comparar número de fila con número impreso en billetes. Si son iguales, entonces pasar a la siguiente fila. Fin sí. Hasta que se localice la fila correcta. Y luego avanzar. Mientras el número de butacas no coincida con el número de billetes, hacer avanzar a través de la fila a la siguiente butaca y sentarse en la butaca. Ahí se supone de que la numeración consiste en una butaca. Ahora, observen, ahí podrían decir, alguien si quiere refinar aún más, encontró
la, la butaca correcta, pero está ocupada. Entonces, ¿cuál es el curso de acción ahí? Representación gráfica de algoritmos. Para representar un algoritmo se debe utilizar algún método que permita independizar dicho algoritmo del lenguaje de programación elegida. Ello permitirá que un algoritmo pueda ser codificado indistintamente en cualquier lenguaje. Para conseguir este objetivo se precisa que el algoritmo sea representado gráfica o numéricamente, de modo que las sucesivas acciones no dependan de la sintaxis de ningún lenguaje de programación, sino que la descripción pueda servir fácilmente para su transformación en un programa, es decir, su codificación. Los métodos usuales son el diagrama de flujo, el diagrama de Nash-Schiederman, que habíamos mencionado antes, el pseudocódigo, lenguaje español, inglés, formas. El 4 lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque los lenguajes no son precisos, que es una característica. A veces son ambiguos, no tienen una precisión para especificar algunas cosas. Entonces, es difícil mediante un lenguaje. Preferimos el pseudocódigo. Entonces, los métodos 4 y 5, por eso dice, no suelen ser fáciles de transformar en programas. Una descripción en español narrativo no es satisfactoria, ya que es demasiado prolija y generalmente ambigua. Una fórmula, sin embargo, es un buen sistema de representación. Por ejemplo, las fórmulas para la solución de una ecuación cuadrática son un medio abreviado de expresar el procedimiento algorítmico que se debe efectuar para obtener las raíces de dicha ecuación. Ahí lo tienen. Elevar al cuadrado b cuadrado b, tomar a, multiplicar por c, multiplicar por 4, restar, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es frecuente que un algoritmo pueda ser expresado por medio de una simple forma. Un algoritmo, ¿por qué? Porque el problema es mucho más complicado de resolver que por una sola forma. El pseudocódigo es un lenguaje de especificación, descripción de algoritmos. El uso de tal lenguaje es muy cercano al lenguaje que ustedes estuvieran usando para programar, ¿no? Entonces, por eso es de que el pseudocódigo es una forma, ¿no? Esto es la traducción a un lenguaje de programación relativamente fácil. Los lenguajes APL, Pascal y A se utilizan a veces como lenguajes de especificación de algoritmos. El C++ también, el pseudocódigo, y por eso es de que muchos estudiantes, muchas personas, sencillamente comienzan a programarlo, ¿no? Porque dicen, bueno, ahí está mi pseudocódigo también. El pseudocódigo nació como un lenguaje similar al inglés porque consideraba inclusive las palabras reservadas y era un medio de representar básicamente las estructuras de control de programas estructurada que se verán en capítulos posteriores. Se considera un primer borrador, dado que el pseudocódigo tiene que traducirse posteriormente a un lenguaje de programación. El pseudocódigo no puede ser ejecutado por una computadora. La ventaja del pseudocódigo es que en su uso en la planificación de un programa, el programador se puede concentrar en la lógica y en las estructuras de control y no preocuparse de las reglas de un lenguaje específico. Es también fácil modificar el pseudocódigo si se descubren errores o anomalías, ¿no? Entonces, la ventaja fundamental es de que puede ser traducido fácilmente a lenguajes estructurados como Pascal, C, C++, Fortran, C++, Java, C#, etc. Una representación en pseudocódigo en inglés de un programa de cálculo de salario neto es START. Nosotros diríamos empezar, cálculo de impuestos y salarios. Cuando está READ, las negritas son letras en inglés.
¿sí? Nombre, horas, precio. Salarios, horas por precio. Tasas 0.25 por salario. Salario neto, salario menos tasas. Escribir nombre, salario, tasas y salario neto. Ahí faltó poner al final salario neto que se tiene que escribir. Si ustedes observan, este pseudocódigo es muy fácil de traducirlo a un lenguaje de programación, cualquiera, ¿no? Y observen de que en los pseudocódigos no se utiliza la igualdad, sino la flechita invertida para indicar de que a salario se le va a asignar tal cosa, que es horas por precio. En los lenguajes de programación, por ejemplo el C++, requieren de que una variable, antes de ser usada, tiene que haber sido declarada. Entonces, ustedes tienen que declarar las variables antes de usarlas. Otro ejemplo aclaratorio en el uso del pseudocódigo podría ser un sencillo algoritmo del arranque matinal de un coche. Introducir la llave de contacto, tirar la llave de contacto, pisar el acelerador, oír el ruido del motor, pisar de nuevo, esperar unos instantes para que se caliente el motor, ¿no? Arranque matinal, ¿no? Lo que se utiliza también es el diagrama de flujo. ¿En qué se diferencia del pseudocódigo? Se diferencia que el diagrama de flujo, como su nombre lo indica, es una representación gráfica, ya no es una representación descriptiva usando un lenguaje. Entonces, utiliza para los símbolos, todos estos símbolos y algunos más dependiendo de cosas, ¿no? Por ejemplo, calcular el salario bruto y el salario neto de un trabajador por hora, conociendo el nombre, el número de horas trabajadas, impuestos a pagar y salario neto, ¿no? Entonces, es lo anterior, neto, tasas neto. Entonces, es lo mismo, solo que se ha puesto en forma gráfica, donde los círculos, las elipses indican inicio final del programa, los círculos indican bifurcación hacia algún lugar, el trapecio es para datos de entrada y de salida, no se hace distinción, y los rectángulos son acciones que se realizan. Los elementos más usados son estos: inicio o terminal, son elipses, el círculo es para ir a un sitio, entrada, salida, un rectángulo, un proceso o una instrucción o un conjunto de una instrucción se pone con un rectángulo. Una instrucción puede ser algo complicada también, y un subprograma con un rectángulo con dos subrectángulos a los costados. Elementos típicos del diagrama de flujo: calcular la media de una serie de números positivos suponiendo que los datos se leen desde un terminal. Un valor de 0 como entrada indicará que se ha alcanzado el final de la serie de números positivos. Pseudocódigo: iniciar contador de número C y variable de suma S. Leer un número. Si el número leído es 0, calcular la media, imprimir la media, fin del proceso, que será 0. Si el número leído no es 0, calcular la suma, incrementar el número del contador de números, ir al paso 2, leer otro número. Ahí tiene, leer datos, es diferente de 0, la media es esto de aquí. Si es 0, entonces ir a obtener otro dato de esta forma. Acuérdense que la división por 0 no está permitida. Entonces,
Cuando se lee el dato, dice si el primer dato es leído de 0, la división producirá un error si el algoritmo se ejecuta en una computadora, ya que en ella no está permitida la división por 0. Entonces, vemos aquí que este diagrama de flujo tiene un pequeño error, ¿no? El C no puede ser 0. Suma de números pares comprendidos entre 2 y 20, ahí lo tiene, es un lazo de repetición. Se desea realizar un algoritmo que resuelve el siguiente problema de cálculo de los salarios mensuales, sabiendo que esto se calcula y que de acuerdo a un paso a paso especificado. Se pagará en razón de 1.5 la hora ordinaria. Si hora es menor o igual que 5, producto de horas por 3. Si hora es la suma de 40 veces más 1.5 veces precio hora por horas menos 40, ¿no? Entonces, ahí está especificado eso. Bien. Bien. Ahora, el diagrama de flujo es esto. O sea, el diagrama de flujo es una representación gráfica y el pseudocódigo es una representación diciendo lo que se está haciendo, pero esencialmente es lo mismo, ¿no? Inicio es introducir, por ejemplo, puede poner algunas cosas y luego repetir hasta que más datos sea igual a n. Más datos, repetir, entrar aquí, repetir, escribir nombre, leer nombre, escribir horas trabajadas, leer, luego hacer todo esto. Otra variable también, los datos son la condición de terminación, no se pone aquí, sino se pone al inicio. Si se pone aquí al final, eso se tiene que implementar con un repeat siempre. O sea, por eso dice repetir. Hasta. ¿Por qué? Porque esta condición de finalización es escrita al final, mientras que aquí es al inicio. Ahora, con esto están asumiendo de que por lo menos una vez, cuando hacen el repeat, por lo menos una vez se ingresa al conjunto de datos. La escritura del algoritmo para realizar operaciones sencillas de conteo es una de las primeras cosas que una computadora puede aprender. Supongamos que se proporciona una secuencia de números tales como, y se desea contar, imprimir el número de ceros de la secuencia. Basta leer los números de izquierda a derecha mientras se cuentan los ceros. Utiliza como variable la palabra número para los números que se examinen y total para el número de ceros encontrados. De establecer total a 0. ¿Quedan más números a examinar? Si no quedan más números, imprimir el valor total y fin. Si existen más números, ejecutar los pasos 5, 8. Leer el siguiente número y dar su valor a la variable número. Si el número es igual a 0, incrementa total. Si el número distinto de 0, no modificar. Y regresa al paso 2. Aquí lo tiene. Total es 0. ¿Más números? Sí, leer número. ¿Número es 0? No. Entonces, más números, se pregunta. Si el número es 0, sí, entonces se incrementa. ¿Está bien? Mientras, los dos lazos fundamentales son el mientras, o sea, el while, y el repeat. Pero el repeat, al final es que hace verifica la condición de continuar o no. Dado tres números, determinar si la suma de cualquier pareja de ellos es igual al tercer número. Si se cumple esta condición, escribir iguales, en caso contrario, escribir distinto. Ahí tenemos.
A más B igual a C, A más B igual a C, en fin. No, no, no. Hay dos iguales, ¿no? Son iguales. Eso, ¿no? Aquí es más específico en esta parte. Bien. Con eso habríamos acabado esta parte y hemos acabado la clase. Para la siguiente clase ya entraríamos al lenguaje C++. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Una pregunta. Sí. ¿La primera PC va a ser la siguiente semana? No, la primera PC se va a realizar el 15 de diciembre. Eso es lo que me han indicado este departamento. En realidad, en la facultad se ha dicho de que del 7 al 12 se dan las prácticas calificadas número 1, pero me han dicho si es feriado puede pasarlo al 15, debe pasarlo al 15, me dijeron. Entonces vamos a respetar eso y lo haríamos el 15. ¿Está bien? Ya, profe, gracias. Profesor, Bien. una duda, ¿va a continuar todavía después de las 6 o ya acabó la clase? No, lo que teníamos planificado para ahora es la clase ya acabó, correcto, y lo que tenemos planificado ahora es la prueba de entrada, que es a partir de las 6. O sea que yo voy a grabar esta clase, ahora voy a sacar la clase y la voy a levantar al Drive, en el Drive que ustedes tienen acceso. Entonces el video va a estar ahí, ¿ya? Entonces yo y a las 6 nuevamente nos reunimos para ver si hay algún problema. Y tienen la prueba de entrada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces voy a finalizar para todos. Hasta luego, jóvenes. Voy a finalizar la reunión para Profesor, todos. Hasta luego. profe.